Vamos a dar comienzo entonces con la siguiente presentación, esperando que ustedes vuelvan a tomar sus ubicaciones, vuelvan a tomar asiento. Recordamos que tienen que mantener sus teléfonos celulares apagados o en silencio para así no interrumpir las presentaciones. Además, recordarles también el tema de la encuesta. Su opinión es muy valiosa para todos nosotros, así que les recordamos y les sugerimos responder la encuesta y entregarla en la mesa de acreditación, o si bien la pueden dejar en sus mismos asientos para después nosotros retirar esa encuesta. Y también algo muy importante, las preguntas. Recuerden que ustedes pueden escribir sus preguntas en las tarjetas que están en sus carpetas y nuestros anfitriones van a pasar por estas preguntas para luego debatirlas y compartirlas en este panel al finalizar el seminario. Dicho esto entonces, vamos a dar comienzo y vamos a invitar a nuestro tercer y último invitado, el doctor Jordi Longàs. Él es profesor de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna de la Universidad Ramon Llull en Barcelona. Su presentación lleva por nombre Redes de Colaboración para el Éxito Escolar, claves para un liderazgo transformador. Les vamos a pedir entonces silencio para escuchar esta presentación y le damos la bienvenida al profesor Jordi Longàs. Bien, gracias. Buenas tardes. También quiero brevemente agradecer a Líderes Educativos la oportunidad de compartir con ustedes lo que más que un conocimiento es una verdadera pasión, ¿no?, por este proceso de innovación, de mejora. Agradecer especialmente a la doctora Carmen por estar aquí y también al doctor Luis Ahumada el atrevimiento de dejarme hablar. Espero que al final no se arrepienta. Yo también vengo, como el compañero Christopher, de una pequeña zona, un pequeño país, una pequeña nación, según se quiere ver, dentro de España, que es Cataluña, en Barcelona, con 7 millones de habitantes, con una enorme tradición de renovación pedagógica, por supuesto anterior al establecimiento de la dictadura. Ya en los siglos XIX había gran actividad de renovación educativa en Cataluña, y con un proceso desde hace 15 años interesante en la construcción de redes, de la manera que les explicaré después, muy orientadas hacia la inclusión educativa, y de las cuales, aunque no específicamente son solo de centros educativos, de las cuales hemos extraído poco a poco, ¿no?, mediante la investigación, algunas ideas que son las que yo quiero compartir. Voy a seguir esta agenda, este índice. Quizá algunas cosas serían sobreras porque ustedes llevan tiempo debatiendo sobre eso, pero para que entiendan lo que es el objetivo de mi comunicación, que es el punto 3, ¿no?, principios para la gestión y el liderazgo de redes, el poder saber de qué antecedentes vengo y en qué cuestiones pues, han ido alimentando las ideas que vamos a exponer y también las investigaciones. Me atrevo sí a decir una cosa, aunque ustedes la habrán pensado bastante, ¿no?, pero es que el concepto de redes es un concepto muy polisémico. Ya lo estamos aplicando a la educación y estamos viendo también de resignificarlo, pero se utiliza en muchos otros ámbitos profesionales y de la vida. Y a veces recordarlo y hacer un poco el símil con la metáfora puede ayudar también a ver de qué redes estamos hablando. Desde luego está la red del pescador, que sirve para capturar peces. Y una vez cuando trabaja en red también se siente atrapado en la red, ¿no?, a nivel profesional. Está la red del trapecista, que si se cae le sirve de protección. Y es una red muy interesante, especialmente para los niños. Construir un tejido que sirve de cobertura y de cuidado, ¿no? Están las redes de distribución, la red ferroviaria, la red hidroeléctrica, que sirven para llevar de un lado a otro cosas, pero solamente para eso. Nos ha pasado con frecuencia, al menos en mi país, que tenemos redes de centros, pero entre los centros no se hablan.
pero hace años que se escribió, ¿no? Redes de centros educativos. Y un problema serio en nuestro país, por ejemplo, es la transición de la primaria a la secundaria, porque se va a mundos diferentes, donde incluso los docentes dicen, no me hable usted de ese niño, que le quiero dar una nueva oportunidad. Y uno piensa, si cuando vamos al médico nos dijese eso, no me hable usted de la enfermedad, que le doy una nueva oportunidad, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y desde luego la última red, entre otras metáforas posibles, pero que nos ha impulsado mucho a lo que estamos haciendo ahora, es la red Internet, ese gran espacio en donde corren ideas, pero hay que decir información, buenas y malas, porque hay de todo tipo, ¿no? Claro, venimos, por eso lo de los fundamentos, ¿no? De lo que yo entiendo que es un nuevo paradigma. Venimos de modelos, y ahí hay décadas, centenares incluso de años detrás que lo apoyan, venimos de modelos de acción positivistas, de acción-reacción, digamos mecanicistas, ¿no? Muy tecnocráticos, con unas lógicas generalmente lineales. Cuando uno, desde esos modelos, y por eso se ha hablado tanto también en las conferencias anteriores, ¿no? Del cambio de cultura, cuando uno es heredero de esos modelos y empieza a pensar en red, una cosa que ha de hacer es empezar a pensar qué es lo que sustenta esos modelos. Y hay que recordar que el paradigma ecológico de las organizaciones, ¿no? Que las entienden como un ser vivo que busca moverse en su contexto, empezaron con las ciencias naturales. Y ahí descubrimos, ¿no? Que los sistemas ecológicos, para que se mantengan y se sostengan, requieren de un equilibrio en donde cada uno tiene su función y donde los procesos son muy complejos. De modo que tocando una pequeña pieza se altera con frecuencia todo el ecosistema. Es bueno recordarlo porque cuando uno sitúa y traslada esa idea a ecosistema educativo, empieza a descubrir que hay muchas piezas. Y una cuestión importante en los ecosistemas es que los seres vivos, sobre todo, luchan por sobrevivir. Por lo tanto, alimentarse y reproducirse, que la especie se mantenga. En nuestros ecosistemas habría que aspirar a algo más, es decir, sobrevivir y reproducirse como sistema educativo no es suficiente para lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos sistemas más inteligentes y por eso es buena la visión sistémica, pero también con aspiración alta. No es buena, es imprescindible y está en el fondo de lo que es. Pero estoy proponiendo que recordemos que es una rotura o un cambio importante de paradigma. Nosotros hemos estado últimamente, ahora lo cerramos ya, con un proyecto financiado por nuestro Ministerio de Educación y Ciencia que se llama Factores de éxito educativo en contextos de exclusión. Porque en el grupo de investigación que yo participo tenemos especial interés en lo que es la equidad educativa y la inclusión de jóvenes, adolescentes al sistema y sobre todo a su éxito social. Hemos trabajado en este esquema, no sé si lo verán muy bien, pero es cierto resumen de investigación amplia con estudios de caso de éxito educativo en jóvenes en situaciones vulnerables, es, digamos, jóvenes resilientes, que todo indicaría que estaban condenados al fracaso y han ido saliendo, ¿no? Hemos descubierto, sin duda, no me entretengo, pero en contextos familiares y sociales muy vulnerables, en Chile los tienen, como en todo el continente, pero en España más de lo que ustedes se imaginan. Tenemos en estos momentos 27% de la infancia en situación de pobreza relativa en España. Estamos hablando de 2.300.000 niños y niñas que viven en condiciones de, por ejemplo, no poder comer las 3 comidas al día o tener otras dificultades parecidas, ¿no? Con lo cual el problema con la crisis se ha vuelto enormemente grave, ¿no? Pues tenemos en estos contextos que por un lado hemos descubierto, ¿no? Hay una enorme cantidad de sucesos que llamamos traumáticos o estresores a nivel vital. Experiencias para niños y jóvenes enormemente duras, que de hecho traen la vida en general, pero con frecuencia en estas edades son aceleradas por su contexto de pobreza. Y hemos descubierto que hay una serie de efectos asociados, como son las dificultades de acompañar por parte de la familia, la precariedad en los recursos para el estudio, las pocas oportunidades educativas fuera de la escuela o la desvalorización de la escuela en el contexto próximo, local, a nivel cultural, que generan efectos de
de fracaso educativo importante. Nos pasa una cosa en nuestra sociedad. La escuela pública es gratuita, una parte es concertada, pero está financiada con fondo público, de modo que la aportación de las cuotas de padres es reducida y desde luego no va por bono como les pasa a ustedes, de manera que, digamos, la calidad media de cualquier escuela catalana es razonablemente buena. Y estamos encontrando que los factores que generan dificultades y inequidad, más que de mejora o no de la escuela, que tiene mucho que mejorar, pero los factores más relevantes tienen que ver con otras cuestiones, no específicamente de la escuela, ¿no? De ahí nuestra investigación. Y en los trabajos con estos casos de jóvenes hemos visto que hay factores individuales, factores familiares, factores escolares y factores comunitarios de enorme peso. Claro, cuando a raíz de esta investigación hemos hecho una revisión seria del estado del arte en publicaciones internacionales, en un estudio sobre 91 artículos publicados en revistas entre el 2010 y el 2015, aparecen desde diferentes investigaciones, unas más holísticas, otras más singulares, factores que explican o que condicionan el éxito educativo. Pues si bien es cierto que ha aparecido del conjunto de factores un enorme peso de factores escolares, se reconocen factores individuales, factores familiares y factores comunitarios en muchos estudios, como algo predictivo del éxito o del fracaso, ¿no? O de la mayor posibilidad o no de éxito o fracaso. El segundo elemento a reflexionar en esta aproximación inicial conceptual es el hecho de lo que también el profesor Chapman comentó anteriormente, esa organización escolar en las redes que es disciplinar, que en el fondo, ¿no?, las áreas de matemáticas, las de inglés, las de sociales, es decir, un conocimiento fragmentado. Esto es algo que ha generado en nuestros países europeos una organización de servicios a las personas fragmentadas con sus lógicas propias. Tenemos enormes departamentos de educación, enormes departamentos de salud, enormes departamentos de apoyo a los jóvenes, enormes sistemas de servicios sociales, ¿no?, y de protección de derechos básicos, pero entre sí no se conectan. Y ha llegado a una situación de colapso de nuestros sistemas de bienestar, porque en cierta manera la reclamación de necesidades a cubrir no deja de crecer siempre y por otro lado hay una cierta incapacidad de gobernar en elementos de fuerte complejidad. La lógica es la misma que pasa en lo disciplinar en la escuela o en lo disciplinar en la universidad. Es enormemente difícil hacer investigación que sea transdisciplinar, porque no te la prueba casi ningún departamento ni ninguna área, ¿no? Con lo cual estamos focalizando y penetrando en aspectos determinados sin ser capaces de entender lo que la propia teoría sistémica y ecológica te dice, ¿no? Y es que la ecología, el bien ecológico del planeta no depende de 4 biólogos aficionados a la naturaleza, sino que también depende de las costumbres de las personas, de su economía, también depende de la educación, también depende de la gestión política. Con lo cual vamos descubriendo, ¿no?, que los problemas complejos requieren soluciones complejas y los seguimos abordando desde soluciones muy parciales, ¿no? Y aquí está una cuestión que comentó también la compañera en la primera comunicación, ¿no?, que es el riesgo de plantear las redes como un maquillaje, ¿no?, como algo más externo, más formal, como la nueva moda, pero sin llegar a entender lo que eso significa en relación a cambios. Por eso creo que tenemos otra imagen preciosa en cómo funciona el cerebro. Aquí la neurociencia no solo nos explica cómo pensamos, sino nos da muchas propuestas de qué pasa con las redes, porque quizá la metáfora sería, o la propuesta, ¿no?, sería trasladar hasta qué punto la inteligencia individual no está siendo un modelo de lo que podría ser la inteligencia social. Es decir, pensar socialmente podría aprender algo de cómo nuestro cerebro, complejo cerebro individual, nos está enseñando. Sabemos una cosa del cerebro entre muchas otras, ¿no? Los nodos serían aquí estas células nerviosas, estas neuronas, que se conectan entre sí, creando circuitos, corre la información, la electricidad, ¿no?, los estímulos eléctricos. Pero lo que se sabe es, por ejemplo, que una neurona pertenece a la vez a muchas redes y que en simultáneo, no por la mañana una cosa y por la tarde otra, sino que en simultáneo participa a la vez de diferentes circuitos, con lo cual no es la neurona la que está mandando, no, es aquel circuito a la cual la neurona aporta pues, su parte de la estructura, ¿no? Esto me da pie a plantear, de algún modo,
el por qué el trabajo en red aporta un modelo, si ustedes prefieren, educativo, pero yo le llamo socioeducativo por esa dimensión también que les comenté antes, ¿no? Que sería la siguiente. Imaginémonos la infancia, un niño, una niña, su familia, como una parte de ese tejido también social, ¿no? Para estirar al máximo esta metáfora, ¿no? Dice un adagio africano que para educar a un niño hace falta toda una tribu. Y ese adagio el profesor Marina lo ha ido extendiendo en sus publicaciones y lo ha hecho popular, pero es bien antiguo, ¿no? ¿Qué quiere decir una tribu? Bueno, cuando uno piensa que hace falta, por ejemplo, para que nuestros hijos, ¿no?, crezcan, se desarrollen, tengan un futuro, va pensando que hacen falta muchas cosas, ¿no? El apoyo de la familia, es decir, el apoyo de padres que sepan poco o mucho educar y que tengan expectativas sobre sus hijos, una buena salud, bienes primarios, porque si no se cumple la base de la pirámide de Maslow, no hace falta aspirar a mucho más. Hace falta que haya trabajo para los jóvenes, porque si no, ¿para qué van a seguir estudiando? Hacen falta muchas cosas, ¿no? Hace falta una vivienda mínimamente digna, porque si no, ¿dónde haré las tareas escolares? Y van apareciendo un montón de factores que hacen una trama realmente compleja de lo que es educar a un hijo, a una hija, a un joven del país. Por último, entendemos todos, ¿verdad?, la red como nodos de actores y conexiones, dos elementos fundamentales. Una pregunta pertinente, también nos la apuntó, pienso que el profesor Chapman, ¿no?, era reconocer esos nodos, ¿no?, reconocer esos actores. Yo les invito a reconocerlos con mirada generosa. Son los directores, pero son los maestros y las maestras, y seguramente más personas, hasta los propios compañeros, ¿no? Hay alguna investigación interesante en donde justamente lo que se focaliza es cuál es la red de cada alumno para aprender, qué tiene a su alrededor que le ayuda a aprender. Y preguntándose eso en una misma escuela, en una misma aula de un mismo profesor y profesora, descubre que aun haciendo lo mismo, la red de cada individuo para aprender es muy diferente. Por lo tanto, hay una pregunta seguramente crítica allí, ¿no? Pues lo que corre entre los nodos y las conexiones, ¿qué es? Es información. Estamos justo de lleno en el paradigma, podríamos decir, o en el modelo de gestión de conocimiento. Por lo tanto, son muy pertinentes, ¿no?, las preguntas, incluso muy de detalle, qué información es la que corre, quién la tiene, a dónde va, a dónde vuelve, qué genera de nuevo. Porque realmente ya se decía, ¿no?, que información es poder, y en este caso tenemos bastantes evidencias de cómo democratizar la información genera mejoras. Disculpen. Y por lo tanto les invito, yo hace tiempo, aún no lo acabo de resolver, pero que me lo voy planteando también con nuestros compañeros de grupo de investigación, lo del paradigma red como sinónimo de comprender la realidad social y educativa, enredada en diferentes niveles. Y aunque me parece interesante, y más cuando pensamos en términos organizativos, de plantear redes diferentes, lo que también podemos pensar es que todo es una gran red en donde hay diversos niveles de acción. Por lo tanto, una red solo de supervisores o solo de directores sería una red de cierta élite en este sentido de pensamiento, necesaria, pero insuficiente. Hace falta ver cuál es esa red que acompaña, me voy a la diapositiva anterior, el entorno del niño. Si no conseguimos, yo más coloquialmente digo a veces, si la red es un tejido, hay que tejer espeso, hay que tejer cerrado, ¿no? Porque si no se teje denso, cuando hace frío el aire pasa igualmente. Entonces esa red tiene también la necesidad, ¿no?, de tejerse a un nivel que finalmente resuelva las necesidades de los niños y las niñas. Si no, la red está muy bien para los investigadores y para los teóricos, ¿no?, pero no aporta lo que estamos buscando, que es mejora educativa, ¿no? Entonces esos niveles micro, macro, meso, ¿no?, profesionales en red, redes de centro, redes de gobernanza, como un reto altamente interesante. A ver qué les parece este vídeo de 2 minutitos que les he seleccionado.
El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red, pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Construimos modelos de cómo vemos el mundo exterior. Y a medida que acumulamos información, vamos puliendo el modelo de una forma u otra. En última instancia, lo que hacemos es contarnos a nosotros mismos una historia sobre qué es el mundo exterior. Cualquier información que procesamos, cualquier información que tomamos del entorno, está siempre empañada por las experiencias que hemos vivido y por la reacción emocional que tenemos ante lo que estamos introduciendo. ¿Quién está en el asiento del copiloto cuando controlamos nuestras emociones o cuando reaccionamos ante ellas? La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas, llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Cuando empezamos a interrumpir y observamos, no mediante estímulos y reacciones y esa reacción automática, sino mediante la observación de los efectos que conlleva, ya no somos la persona emocional consciente con cuerpo y mente, que reacciona a su entorno como si fuera algo automático. Fíjense qué interesante aquello que dicen también en castellano, que el roce hace el cariño. Si hay entreno a la colaboración, se puede colaborar, si no la hay, no. Es muy importante esto. Nuestro cerebro también funciona así y al final son personas las que estamos conectando. Conectamos instituciones y entidades, pero sobre todo son personas. De manera que parte del feedback positivo que vamos recogiendo o vamos retomando nosotros de procesos de red tiene que ver con que la experiencia de las personas en red es estimulante, es positiva. Y no solo en términos de rendimiento final y de mejora de mi prestancia social o de mi prestigio, ¿no? Es positiva en sí mismo, porque vamos creando vínculos humanos con otras personas que nos también ayudan a aprender. De modo que acaba siendo como un elemento muy determinante para el éxito de muchas redes si hay o no hay experiencias previas de colaboración. O sea que es posible que en esos estadios de crecimiento sea necesario con frecuencia proponer pequeñas experiencias, pequeños pilotos, pequeñas ideas que generan un entreno para luego conseguir la mayor. Es muy difícil desde el objetivo mayor luego lograr que eso funcione, porque van a aparecer sin duda dificultades y si el planteamiento es de gran ambición, las dificultades pueden ser enormes frenos, ¿no? Mientras que avanzar desde áreas o zonas de cierta certidumbre ayudan mucho a estos procesos a tener éxito. En este sentido, les quiero comentar dos experiencias, una con más detalle, la otra quizá la pase rápido en función de lo que me alargue con la primera, para justificar un poquitín experiencias en Cataluña, pero también desde donde sacamos nosotros algunas enseñanzas. Este es el mapa de un distrito de la ciudad de Barcelona.
En torno a los distritos de la ciudad de Barcelona se mueven en torno a los 200 y 400.000 habitantes, depende, ¿no? Pero bueno, la mayoría están al entorno de los 250.000 habitantes. Y cada distrito está estructurado en barrios. Nosotros tuvimos un encargo del Ayuntamiento de Barcelona hace unos años de hacer cartografía de redes educativas en diversos distritos de perfiles diferentes, ¿eh? Este es un perfil de un distrito con bastantes necesidades o con las ratios a nivel de renta por cápita, fracaso escolar y paro en el trabajo, ¿no? Poco acceso al trabajo, bastante importantes, de los más dificultosos en Barcelona. Fíjense, no me voy a entretener, ¿no? Pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 redes trabajando en este territorio. Hay una red de centros públicos, no de centros privados o concertados, allá no son privados, ¿eh? Hay una red de centros públicos, muy orientada a proveer recursos y cuestiones que la municipalidad debería hacer, como por ejemplo, se me rompen las ventanas del instituto y tengo que cambiarlas, pero como no les hacía mucho caso, se constituye como una red que al final es un lobby de presión, no es una red de innovación. Hay otra red de jóvenes, hay varias, que están una en una zona, otra en otra, que se dedican a temas de educación en el tiempo libre, tiempo recreativo, y animan en la calle, hacen animación sociocultural. Hay otra red de vecinos, etcétera. No sigo. Una cosa interesante cuando hicimos la investigación, en las agendas de estas redes no había ningún tema crítico de las agendas públicas. En las agendas de estas redes, que todas trabajan con jóvenes y de un modo u otro conectadas con la educación, ni aparecía el paro juvenil, ni aparecía el fracaso escolar, ni aparecía el abandono temprano. Es sorprendente, a priori, pero es como decir, nosotros socialmente intentamos ganar un espacio, a lo mejor para conseguir recursos o financiación, pero en los temas serios de verdad no entramos, al menos a nivel de red, con lo cual hasta puede haber una crítica de qué posibilidad de empoderamiento final tienen estas redes, porque su legitimación pública no dejará de ser relativa. ¿Por qué pasó eso? Pues pasó por falta de liderazgo público. Cataluña y Barcelona especialmente es un país de enorme vitalidad social. Hay muchas entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, pero muchas, fundaciones, asociaciones, de cantidad de cosas, ¿no? Y con mucha tradición en educación de jóvenes y de infancia. Todos esos grupos, que a veces tienen incluso condiciones laborales diferentes o peores que en las escuelas, se autoorganizan de alguna manera para ir subsistiendo, pero no son sumadas a un sistema social global, ¿no? Cuando empezamos a trabajar nosotros en estos, lo que han llamado planes de entorno, no van a entender porque está en catalán, pero una cuestión que nos planteábamos, ahora les voy a traducir, fue el construir desde el inicio de la cartografía, del análisis o nosotros le llamamos mapeo de las necesidades y los recursos, un relato. Había que construir una narrativa, ¿no? ¿Qué problemas tenemos y qué hacemos para resolverlos? Y eso no se hace desde la agencia o desde las leyes del Ministerio X, ¿no? Eso tiene lectura contextual necesariamente. No es que lo otro no importe, pero tiene lectura contextual. ¿Cuál fue el juego aquí? Pues por un lado analizamos que en el centro el sistema educativo, que es lo que provee, como en todas partes del mundo, el sistema educativo. Por lo tanto, infantil, básica, secundaria, postsecundaria y finalmente el trabajo, el mundo laboral, la vida adulta. Por apoyo directo empezamos a retomar o a levantar aquellas acciones en territorio que se dirigían a mejorar la escolarización, el éxito del sistema educativo. Y por apoyo indirecto, aquellas cuestiones también en territorio que ayudaban a mejorar el éxito educativo. Por ejemplo, organizar deporte educativo no mejora rendimiento en matemáticas directamente, pero tener a los jóvenes en espacios de ocio educativo mejoran sus competencias y también tiene finalmente resultado en rendimiento educativo. Entonces, con esta idea fuimos agrupando, ahora hago la traducción directa, los servicios municipales vinculados a lo que sería la provisión de servicios a las personas, que básicamente en nuestro país son los de salud, sistema educativo, servicios sociales, juventud y trabajo, ayuda a la búsqueda de ocupación.
El sistema educativo es normal que en sí mismo se preocupe de que funcione, pero es que también hace intervenciones fuera de escuela para mejorar el éxito. Por ejemplo, programas de refuerzo educativo con alumnos con dificultades. Con lo cual, ahí listábamos, hacíamos un inventario de acciones de territorio para poder analizar nuestros indicadores de output, ¿no?, de resultados, para determinar necesidades y para encontrar quién las cubría o quién las podía cubrir. O sea, íbamos fabricando una narrativa nueva, pero desde el principio colegiada, ¿no?, una narrativa global. Y en el apoyo indirecto eran acciones de las que les dije antes, ¿no?, que no iban directamente a buscar éxito educativo, pero que también podían indirectamente ayudarlo. Claro, nos ha pasado una cuestión interesante, ¿no?, y es que incluso las escuelas más resistentes a pensar en otros personajes que no sean sus alumnos, cuando les sientas a una mesa y manejas datos de indicadores complejos y un poco vergonzantes a veces como ciudadano, también recuperan su dosis de conciencia ciudadana, ¿no? Y ya no es mi alumno, porque cuando uno piensa en su alumno, la tendencia natural sería que los alumnos malos se los lleve el otro y yo me quedo con los mejores, porque así mi establecimiento funcionará mejor. Pero cuando yo pienso, ¿no?, que el otro alumno también convive en la ciudad y si no hacemos algo por él, acabará siendo el que delinquirá en contra de mis hijos o de mis alumnos, empieza a tomar una conciencia más global de que el proyecto educativo es proyecto de país o es proyecto comunitario, es proyecto más local, ¿no? Y en estas cuestiones, construir conjuntamente mapas, ¿no?, y reelaborar el relato de necesidades y cómo resolverlas nos fue de enorme ayuda. En Cataluña, los 100 planes de entorno se han ido organizando más o menos de esta manera, ¿no? Una mesa, en azul estarían todos los actores, todos los que nominalmente podrían estar y luego que finalmente quieren, pero escuelas, centros de atención a menores, educadores de calle, etcétera, etcétera. En algunos casos incluso la policía, porque en muchos lugares la policía es también garante, agarrando de la oreja a los niños que hacen pirula, hacen campana, ¿no?, a llevarlos a la escuela para que están obligados a cumplir con su derecho a la educación, ¿no? Entonces, se organiza una mesa de infancia, una mesa socioeducativa, una mesa plenaria. Se reúnen pocas veces, 3, 4 veces al año. Es un acuerdo técnico-político. Sin el acuerdo técnico-político es muy difícil que luego los protagonistas, los maestros, los trabajadores, entre ellos se coordinen, porque hace falta que te autoricen, incluso que te animen a hacerlo, ¿no? Y en función de las necesidades se crean comisiones. Y eso es flexible en relación a las líneas estratégicas de cada plan de zona. La comisión operativa es una comisión que se dedica más a la gestión de la red, ¿no?, en donde también allí se dilucidan esos problemas como en todas partes tenemos de legitimidad, ¿no? ¿Quién convoca? ¿Quién firma el acta? ¿Quién llama o no llama? Bueno, pues allí se resuelven. Entonces, en la comisión operativa, aparte de un animador, un orquestador de la red, forman parte las fuerzas importantes de la red, ¿no? Alguien de escuelas, alguien de servicios sociales, etcétera, ¿no? ¿Qué se hace en estas mesas? Antes comenté reconocimiento, análisis de necesidades, coordinación y optimización de recursos. Empezamos con lo que tenemos y a partir de allí nuevos proyectos. Hay un gran defecto en sociedades que tienen recursos, aunque no tengamos tantos, pero al final países ricos de Occidente, ¿no? Hay una gran tendencia a pedir siempre más. Y a veces no hace falta más, lo que hace falta es con lo que tienes hacer mejor. Entonces, nuestras lógicas han sido siempre de trabajo decir, vamos a ver lo que tenemos, que a lo mejor hay suficientes programas, recursos y espacios y nos falta ponerlos en común y optimizarlos más, ¿no? Dos grandes líneas de fondo de estas mesas que con el tiempo se han ido consolidando. Digo con el tiempo porque nuestra experiencia está que a veces es preciso 6, 7, 8 años para que estas redes empiecen a dar resultados de verdad, ¿no? Gobernanza socioeducativa, ahí hay un gran problema y ustedes lo tendrán seguro, ¿no? Y es cómo gestionamos que esa educación de calidad llegue a cada escuela, llegue a cada aula, llegue a cada niño. Y ahí desde el modelo global de gobernanza a la gestión interna tiene una importancia. Y desde luego la generación de capital social, entendido como cuando un barrio, un distrito, una zona se estructura de esta manera,
se capacita a sí mismo de una estructura que es capaz de resolver problemas que no sabemos cuáles serán, porque no sabemos los problemas que tendremos de aquí a 10 años, pero sí que podemos saber que tenemos profesionales cualificados, instituciones y alianzas en el territorio dispuestas a mejorar. En Sant Vicenç dels Horts, 30.000 habitantes, área metropolitana de Barcelona, hay un programa de éxito educativo o de red que se inició en el año 2000 y que en el año 2008 ganó esas propuestas de planes educativos de entorno, que es la idea de que el entorno educa y todos hemos de trabajar juntos. De manera que, aunque ellos empezaron en el año 2000, en el 2008 consiguieron fondos públicos importantes durante 6 años para sostener este proyecto, ¿no? Tienen muchas acciones, apunté algunas. Grupos de estudio asistido, 250, 300 alumnos por curso mínimo haciendo refuerzos vinculados a las escuelas. Módulos de escolarización compartida en adolescentes, parte de la jornada la hacen fuera de la escuela en talleres profesionales o en empresas, planes de dinámica educativa, unas 80 actividades de todo tipo, teatro en inglés, etcétera, etcétera. Proyectos de aprendizaje-servicio, tienen más de 60 en el municipio. Las escuelas organizan actividades que son servicio a la comunidad como proyecto curricular, una experiencia muy linda y que genera también mucho cambio. Jornadas de intercambio de buenas prácticas entre los docentes de ese municipio cada año, cada 2 años, como jornadas de éxito, pero también, lógicamente, de reflexión. Esfuerzo en coordinar las transiciones de primaria a secundaria y enorme esfuerzo en coordinar un dispositivo de transición de los adolescentes desde su final de formación obligatoria a orientación de estudios o orientación al trabajo. Hay un plan local de absentismo y unas comisiones sociales que en cada centro se reúnen cada mes para hablar de alumnos con dificultades y ver qué planes personalizados se hace con ellos, ¿no? Bien, en este ecosistema municipal bastante rico, en donde hay 6 o 7 escuelas, 8 de básicas y 3 de secundaria, más otros servicios, la mesa serían unas 25 o 30 actores, pero a los niveles, lógicamente, más micro, hay muchos profesionales implicados. Se han dado resultados como los siguientes. Voy a ir al grano. Partíamos de éxito escolar del 70% al acabar secundaria, es decir, 30% no graduaba y se perdía en el sistema. Después de 10 cursos, los últimos del programa, con análisis de regresión logística, se confirma una tendencia a mejora de 1,5 puntos en resultados por año. Es decir, hemos pasado de estándares de población estigmatizada en fracaso a niveles mejores que la media catalana en resultados de promoción al acabar secundaria. Claro, lo que no tenemos es el correlato directo entre qué hicimos que ha favorecido esto. Lo que sí que sabemos es que hicimos muchas cosas y el sistema está induciendo a más sensibilidad, a mejores prácticas, a mejor acompañamiento de los jóvenes y eso finalmente revierte en mejores resultados. Y otro fenómeno sistémico interesante, tenemos un observatorio de necesidades a nivel local. Vamos recabando indicadores, esto está publicado, luego aparecerá la referencia, vamos recabando indicadores desde hace un montón de años de éxito escolar, ¿no? Y en ellos aparecen una cuestión interesante. De los alumnos que abandonaban el primer año que lo preguntamos, del 70% no sabían decirnos nada en los centros educativos. Algo espectacular. O sea, después de 12 años como mínimo en sistema educativo, no te sabían explicar qué había pasado con los alumnos que nos seguían. Al año siguiente lo volvimos a preguntar y se invirtieron los números. Del 25-30% no sabían decirte qué pasaba y del 70% sí. Porque saben, del 30% que sabían decirte qué pasaba, es que eran repetidores. Por lo tanto, suspendían, pero seguían en el establecimiento escolar. Era de los que se iban fuera, que no sabíamos nada. Jóvenes de 17 años, en situación precaria y necesitados todavía de educación, ¿no? Del primero al segundo año, el cambio se produjo sin hacer nada. Y esto yo lo he repetido, esta experiencia, en 12 o 15 procesos diferentes en diferentes pueblos de Cataluña. Y la pregunta que nos hemos hecho siempre es, ¿qué pasa
para que la segunda vez se inviertan los números sin hacer nada. Y pasa una simple cosa, es un proceso sistémico de autorregulación. Yo, como director de mi centro, siento cierta vergüenza cuando el 70% de mis alumnos no sé decir nada de nada. Si queremos mejorar el acompañamiento y la orientación, lo primero, que casi es de cortesía, es preguntar, bueno, a usted le fue mal la escuela, a partir de ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Que le vaya bonito. Y si no hacemos la pregunta, ¿qué proceso de orientación queremos hacer? Y el hecho de preguntar desde fuera y poner datos en indicadores generó en los centros un nuevo interés en preguntar a los alumnos de fracaso escolar qué iba a ser de ellos, ¿no? Me permiten que avance porque es otro programa con resultados parecidos, pero en un programa de infancia en España financiado por un gran banco que estamos asesorando, con 50 millones de euros anuales de dotación, en 30 redes con diferente grado de desarrollo, de las cuales 18 funcionan muy bien. Hemos conseguido, después de 3 años, de reducir abandono escolar en 20 puntos e incrementar en 25% los resultados de éxito educativo, siempre en contextos de alta vulnerabilidad. El proceso de trabajo con este programa también es un proceso en red, es decir, activar recursos dentro y fuera de la escuela hacia un proyecto común. O sea, muy parecido, replicado a nivel de España, la experiencia catalana del trabajo en redes. Voy cerrando mi presentación para ir al grueso de lo que sería un poco la ponencia más teórica, pero me parecía difícil dar un viaje tan largo y no hablar más de mi experiencia, porque ustedes en modelo y teoría de redes están más que avanzados y ha sido realmente un placer ya esta mañana compartir planteamientos globales de país, de ministerio y del centro que ustedes lideran, ¿no? Si me vuelvo a la red y las metáforas estas, lo que hace falta en el cerebro para generar circuitos es que se den sinapsis. Pues en el sistema educativo les diría, hace falta sinapsis positivas, porque de negativas también tenemos. Es decir, no la experiencia que salió en el vídeo, ¿no?, de frustración y decepción, sino experiencias de éxito, que son las que nos hacen crecer como personas y como profesionales. Y en esas sinapsis positivas, algunas ideas que vamos reconociendo como importantes. Reconocer a los demás. Todo el mundo aporta y todo el mundo es importante. Si las jerarquías impiden reconocer, habrá que romper jerarquías, ¿no? Pero el reconocimiento es muy importante. Transversalidad. Cuanto más transversal es una red, finalmente más aporta. Por lo tanto, se apuntaron antes ideas, ¿no? Empresarios, fantástico, ojalá, porque los jóvenes se han de acabar ocupando, ¿no? Transversalidad significa interdepartamento, interinstitución, interdisciplinar, transdisciplinar. Cuanto más inter es una red, seguramente más complicado es, pero seguramente al final más beneficios aporta. Hay redes que son sectoriales, ayudan mucho, pero son sectoriales. Como la educación es más compleja, tender hacia redes más complejas, que incorporen más la diversidad, la transversalidad, es garantía, aunque sea más lento, pero es garantía de más éxito o de más productividad. Conectividad, ahí está, ¿no?, autopistas, ¿no?, y trenes, y ferrocarriles, y aviones, y Internet. Confianza. Si una palabra sale siempre en todas las investigaciones, con los actores, no con los universitarios, y con los actores, es esta. Claro, señor Longas, es que hasta que no tuvimos confianza, esto no empezó a funcionar. Y la confianza es, a lo mejor, un café, es el pasillo, son muchas cosas, ¿no? Son actitudes de escucha. Ahí hay una cualidad de líder muy necesaria, ¿no? Colaboración, ha sido un montón de veces, construcción de conocimiento y, finalmente, logros socioeducativos. No sé si es una línea secuencial, no querría afirmarlo, pero sí advertir de una cuestión. Ojo con ir a la construcción del conocimiento y a los logros como objetivo primero, porque seguramente hay que construir condiciones de posibilidad para que las redes finalmente sean productivas. Pero si le ponemos ya la presión de la productividad, cuando el sistema educativo, tal como está, en muchas cosas es muy poco productivo, estamos haciendo trampas al solitario, en cierta manera, ¿no? Me quedan 2 diapositivas. Principios para la gestión de redes. Nosotros
de estas experiencias y de investigaciones diversas, muchas de ellas cualitativas, hemos ido definiendo este modelo, a ver si puedo explicarlo con brevedad. Una gestión integral de las redes, donde hay un eje fuerza que le dijimos gestión vertical y otro eje fuerza que le dijimos más gestión horizontal, y ahora verán el porqué. La vertical no es para repetir organigramas jerárquicos, ¿no? Sino es porque hay una necesidad en las organizaciones de alineamiento hacia la productividad, porque no es un club de amigos, estamos trabajando de profesionales que quieren mejora. Hay varios principios a destacar. Uno ya se apuntó anteriormente, la proyección. Esto se dirige a algún sitio y quiere conseguir logros. No es debate de tertulia, por más culta que sea. Se dirige a algún sitio y quiere conseguir logros. Otro, la transversalidad, que apunté antes. Y otro, el principio de proximidad, como definitorio de que ha de llegar a lo local. Cierta cualidad de lo vecindario, ¿no? De lo próximo. Porque las personas vivimos en contextos próximos y las personas, cuanto más humildes, más en contextos próximos. Algunos de ustedes viajan mucho y podrían decir que su contexto es el mundo, es global, ¿no? Pero para muchas personas son las 3 calles de su barrio y la cancha de fútbol de al lado, ¿no? Entonces, la política educativa de llegar a esa proximidad o las políticas sociales, ¿no? La otra es la gestión horizontal, la corresponsabilidad, que siempre es asimétrica. No todos somos igualmente responsables, porque un director de escuela o un supervisor o un facilitador o un ministro tiene más conocimiento, más información y más responsabilidades sobre algunas cosas. Pero sí que todo el mundo se ha de hacer responsable de los logros de red, ¿no? La horizontalidad, y eso es lo que rompe la cultura más habitual, ¿no? Si nos podemos mirar a la cara, nos podemos decir cosas. Y en ese sentido es cuando un educador que trabaja en una escuelita con niños de 7 años tiene cosas a decirle a un supervisor o a un inspector que él no sabe, porque no pisa el aula, y que es verdad, y que eso está condicionando muchas de las cuestiones y de decisiones que tomamos. Si eso no se respeta y no es posible compartirlo de algún modo, se rompe un principio básico para que las redes puedan correr. Y, desde luego, la colaboración. Estos principios, en la medida que conseguimos estirar las flechas, esta va creciendo. Y nosotros lo hemos situado en este orden, que yo ahora diría más que demostrativo, es como hipótesis propositiva, pero que vamos teniendo evidencias de que va por aquí, ¿no? Hay que ir construyendo cultura colaborativa. Por lo tanto, participar, que estén todos, que sea transversal, que tengamos relato común, ayuda a construir colaboración. La siguiente, muy importante, que se generen inputs o outputs, de capital social. Y aquí es donde la confianza, las conexiones a nivel comunitario o a nivel de centros, a nivel de docentes, los compromisos con la educación, el commitment, ¿no? Es el hecho de querer en proyectos, aunque no sean tangibles los resultados para mí, sino que realmente me apasiona esta idea, ¿no? La diversidad y la participación en la red, el poder generar conocimiento y la innovación. La innovación aparece como resultado de todo eso. Y finalmente, claro, eso va a unos cumplimientos de objetivos estratégicos de red que tienen también sus resultados concretos, constatables. Por lo tanto, necesario también, ¿no?, el monitoreo, la evaluación, porque si no estos ciclos no se cierran. Es fácil, algunos dicen, la red como nueva moda, es decir, es fácil estar siempre en red generando ideas, pero ¿eso sirve o no sirve? Las personas que están muy ocupadas, como pasa en los centros, si van a una red, han de sacar algún beneficio, han de extraer algo de provecho. Simplemente que algunos de esos alumnos que les generan más quebraderos de cabeza vayan mejor, ya es un buen provecho, pero eso también hay que demostrarlo. Con lo cual, son como procesos de legitimación necesarios, ¿no? Y finalmente, 3 funciones del liderazgo, esto es más extendido, pero para resumirlas un poquito, ya que ustedes están también, ¿no?, en ese empeño, y que yo creo que es otra manera de organizar muchas de las ideas que anteriormente salieron, ¿no? Hay una función de coordinar, sin duda. Identificar actores, clarificar roles, animar la participación, asegurar el apoyo político y técnico necesario, orientar a la innovación, reequilibrar acciones que se despistan y no van hacia donde deberían. Hay una función de coordinación, pero hay una función de facilitador.
facilitar la comunicación, reducir los costes de transacción que representa, ¿no? Ir de un lado para otro, etcétera, etcétera, ¿no? Cultivar confianza, desarrollar ese marco común de entendimiento, en donde se pone en valor el bien común, más que las lógicas particulares, que existen y que hay que conciliar también, porque son legítimas. Resolver conflictos, sin duda, restar obstáculos a la colaboración. Hay mucho de mediador en este orquestadores de red. En todo caso, cuando uno habla de distribución, como se dijo anteriormente, de redes, tiene que ver en que no sea el rol unipersonal del líder tradicional, sino que estas funciones se puedan distribuir también en la red, pero que se desarrollen, ¿no? O sea, más entender el liderazgo como una función del sistema que como una cualidad de una persona que acaba siendo el hombre o la mujer 10, que eso en general no existe, ¿no? Y finalmente catalizar, es decir, hay un elemento importante de precipitar reacciones que van a más, ¿no? La innovación lleva a la innovación, la colaboración lleva a más colaboración, el éxito lleva a más éxito. Esas son las experiencias necesarias de ir acuñando, ¿no? Ir asentando. Y aquí aparece la idea que les dije antes de construir narrativo, relato, de ampliar perspectivas, es decir, cuando los grupos entran a veces en el efecto túnel, el poder poner más luz y salir de allí, generar apertura, todo lo que sea conectividad, abrir la red, favorecer sinergias entre actores. No todo lo que pasa en red tiene que ser controlado en la red. Si gracias a la red yo les conocí a ustedes y a partir de ahora trabajamos aparte y generamos cosas, mejor que mejor. No necesito que patrimonializarlo yo como director de la red para entendernos, ¿no? Distribuir ese rol como de embajador, con eso acabo, y legitimar, que es muy parecido, y es que los miembros de la red se sientan también todos líderes de la red, es decir, que eso lo llevan fuera. Lo explican. No es el proyecto que me vino de arriba, sino cómo todos se empoderan para sentirse satisfechos y orgullosos de este tipo de proyectos y, por lo tanto, extenderlo, ¿no? Como una nueva manera de ser profesional, ¿no? Profesional más reflexivo, profesional más enmarcado en la complejidad que les toca manejar. Bueno, no me entretengo más, algunas publicaciones que hicimos en torno de eso y agradecerles su atención.